Javier Corral presentó la estrategia de Claudia Sheinbaum como coordinador del eje Gobierno Honesto y Combate a la Corrupción. Javier, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Elisa, un privilegio estar aquí contigo y con todo el público. Oye, hoy presentaste, ¿no? Este plan, este proyecto es amplio. Ya tendremos tiempo de irlo comentando, digiriendo, pero hay algunos puntos centrales y otros que han ocasionado mucha polémica. Para empezar, te escuché decir que no es cierto que se proponga que se desaparezca el INAI. Bueno, el de hoy es un programa muy completo para enfrentar un problema que es sistémico, que es transversal a poderes de gobierno, a niveles, a muchos ámbitos de la vida social, económica de nuestro país. Es un programa que nació en sus líneas estratégicas de un diálogo muy fructífero con distintos actores de la sociedad civil, instituciones, académicos, expertos, empresarios, obviamente funcionarios públicos, organizaciones que se han dedicado durante mucho tiempo a la evaluación de las políticas públicas en materia de anticorrupción y que es fruto de este ejercicio que la doctora Claudia Sheinbaum impulsó de diálogos por la transformación. O sea, no estamos generando una propuesta sacada de la manga o una ocurrencia. Es un trabajo que recogió propuestas muy importantes que hay en México. A ver, por ejemplo, perdón, te interrumpo un momentito, pero tengo aquí en mente algunos ejemplos claves con los que quieras que nos quedemos en este momento, informar a la audiencia y de los que podemos ir platicando. Mira, en primer lugar, la doctora Claudia Sheinbaum, porque el proyecto fue también discutido con ella ampliamente, hubo un trabajo de análisis con ella muy amplio, muy minucioso, muy detallado, se compromete con un programa abierto de compras públicas, pero no solamente con el gobierno federal. Buscamos impulsar un modelo nacional a través de una ley general que incorpore una serie de criterios, de principios, de procedimientos, de normas, para que compras públicas, adquisiciones, concesiones, tengan muy definidas las reglas de su ejecución. Oye, mira, ahí yo haré un comentario porque creo que es importante, entiendo que son momentos de campaña, pero pues estar claros que este es un problema, como bien decías, transversal, ha estado presente desde hace muchos años, en todos los sexenios, incluyendo en el actual sexenio, Javier, porque yo recuerdo que al inicio decían que se iba a desmantelar este mecanismo, por ejemplo, con el que se desviaron recursos en la llamada estafa maestra. Y a la hora de la hora no se hizo nada. Y no solo eso, se incrementaron las adjudicaciones directas. Veo que en este programa están muy atentos para precisamente evitar este tipo de licitaciones así, ¿no? Directas, que no haya transparencia, pero sí hace falta modificar lo que ha habido y con lo que se quedaron también. Mira, esta mañana se dijo varias ocasiones que la honestidad del presidente de la República es un dato fundamental. Es histórico que el jefe del Estado mexicano ya no sea el vértice de la realización de negocios y política. Pero también hemos reconocido que esa conducta que es ejemplar y que es indispensable no es suficiente. Se requiere de un diseño institucional que precisamente enfrente un problema cuya dimensión es muy amplia, porque no solamente se trata de redes de corrupción que actúan en el país, tienen también un carácter transnacional e incluso, Elisa, han adquirido formas muy sofisticadas a través incluso de tecnologías para vincular los actos de corrupción. Y por lo tanto hay que crear nuevas tipologías incluso de carácter penal para englobar perfectamente las conductas que ahora se producen desde la tecnología misma y que deben ser enfrentadas a partir de una efectiva coordinación entre instituciones. Entonces, lo que hoy se ha presentado es un plan integral
a través de dos grandes estrategias. Una, que es la parte de la prevención. Estamos apostando a una reducción de los riesgos de la corrupción en el país, pero también a un modelo que cuando detecte, efectivamente sancione las conductas con procedimientos muy efectivos, muy ágiles, y para ello se está proponiendo la creación de una agencia federal anticorrupción a través de un rediseño de la Secretaría de la Función Pública. No estamos hablando de un impacto presupuestal, o sea, que crear una nueva estructura, sino desgajar una parte de la Secretaría de la Función Pública que hoy ve toda la parte de responsabilidades administrativas de servidores públicos para fortalecer esta nueva estrategia. ¿Esta dependería del Ejecutivo Federal, de la Presidenta de la República? Ahora, a ver, tengo aquí como varias preguntas. Uno, comentas, veo que sigue este discurso de que es honorable lo que ha pasado ahora, pero hay investigaciones periodísticas muy importantes y tú más que nadie conoces la importancia de las investigaciones periodísticas que se topan con pared, se topan con las fiscalías y no llegan a buen puerto, incluyendo en este sexenio. Y me parece un ejercicio fantástico, Javier, pero el tema es cómo se va a utilizar. Todas estas herramientas, va a haber borrón y cuenta nueva. No se va a tocar a este gobierno, se va a utilizar como brazos políticos, como se ha utilizado en otros momentos, porque si esta agencia depende directamente de la presidencia, pues podría utilizarse como un aparato gubernamental y no como un aparato de Estado. La Agencia Federal Anticorrupción, Alisa, no sustituye al Ministerio Público, no es un modelo que reemplace ni a la Fiscalía Especializada en materia de delitos por hechos de corrupción, ni a la Fiscalía General de la República. Es una instancia dentro del propio gobierno federal que obviamente podrá ir a investigar esa aplicación de recursos federales aún mezclados con instancias municipales o estatales. La Fiscalía Anticorrupción seguirá funcionando con su esquema constitucional y legal y, por supuesto, la Fiscalía General de la República. Bueno, y también presentan una propuesta de transformación o de fortalecimiento de las fiscalías. Sí, nosotros creemos muy importante que incluso frente a estos, ¿cómo se llaman?, denuncias mediáticas, porque el gran problema que tenemos, y particularmente en una etapa como esta, de mucha magnificación, guerra sucia, en donde incluso los asuntos de corrupción suelen ser instrumentos para el golpeteo político partidista. Lo que nosotros consideramos es que debe haber instancias especializadas, tanto para la persecución como para la procuración, la impartición de justicia. O sea, estamos impulsando tribunales especiales en materia de anticorrupción, pero también a partir de un nuevo catálogo de delitos en materia penal por hechos de corrupción. Convivimos, Elisa, con figuras o tipologías penales pues que vienen de hace 2 o 3 décadas. Efectivamente se hicieron cambios, algunos de estas tipologías, pero no recuperan la manera en la que se está realizando y se está produciendo la corrupción, que decíamos es transversal a niveles de gobierno, pero también toma formas muy sofisticadas. A ver, las empresas fantasmas, por ejemplo, ¿no? Las empresas fantasmas es uno de los grandes retos que tiene el gobierno para enfrentar. Por ejemplo, el gobierno del presidente López Obrador ha conseguido cuantiosísimos recursos por la vía del combate a la elusión y la evasión fiscal, más de 1.2 billones de pesos. Pues de ahí han podido salir muchas de las obras que se están ahora concretando. Sin embargo, a través del tema de empresas fantasmas se ha podido conseguir poco. ¿Por qué? Porque no están establecidos ni los mecanismos, los procedimientos, los tipos ni las instituciones que entren a enfrentar una problemática que empieza con la empresa fantasma, pasa por el desvío de recursos públicos y termina en la defraudación fiscal. Así es. E incluso que tiene en muchas ocasiones detrás a un personaje de la fe pública como son los notarios. Así es. A ver, y sobre este tema de los notarios, que me parece una de las propuestas también que han generado
reacciones, lo presentaste hoy en la mañana. Guadalupe Díaz, presidenta del Colegio Nacional del Notariado, está con nosotros vía telefónica y buenísimo. quería comentar algo sobre la propuesta que presentaste esta mañana. Guadalupe, licenciada, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Elisa. Un placer para mí saludarte a ti, a tu auditorio, y también tener la oportunidad de saludar al doctor Corral y poder dialogar con ustedes. Te agradezco esta invitación. Guadalupe, comentábamos sobre este punto en relación a una vigilancia de la fe pública, transparencia y la función que cumplen los notarios y las notarias. Bueno, mira, como presidenta del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, que me honro en presidir, te quiero hablar por los más de 4,000 notarios públicos del país y que somos un gremio históricamente que hemos sido garantes de la seguridad y la certeza jurídica en el patrimonio de todos los mexicanos. Por eso es que me quiero referir a los puntos que esta mañana tocó el doctor Javier Corral en la conferencia que dio en la mañana, sobre 3 puntos en específico: la supuesta corrupción dentro del notariado, la supuesta responsabilidad de las y los notarios en la creación de estas empresas fantasmas que acaba de comentar, y del otorgamiento también deliberado de patentes notariales por los gobernadores. Ante esto te quiero decir que el ejercicio de la función notarial cada día representa mayores obligaciones para los notarios. Nosotros coadyuvamos con las autoridades municipales, estatales y federales, no solo en la recaudación de contribuciones, sino también en la obtención de información que se recaba a través de las notarías, con consecuencias de carácter fiscal, pero también penal en caso de que no demos un oportuno cumplimiento a las mismas. A través de nuestros avisos es que la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributario obtiene información importantísima para prevenir y para evitar el lavado de dinero y la evasión fiscal. En relación con la supuesta responsabilidad en la creación de empresas fantasmas, te quiero puntualizar que la responsabilidad de nosotros, los notarios, consiste en recabar toda la información y verificar que los documentos que se nos presentan pues cumplan con los requisitos de ley. Una vez formalizada e inscrita en el Registro Público de Comercio y en el Registro Federal de Contribuyentes, el uso y el destino que se le da a esa persona moral es responsabilidad únicamente de los socios de la misma, ya no de los notarios. Por otro lado, en cuanto al otorgamiento de las patentes notariales de parte de los gobernadores a amigos, a colaboradores, como lo señalaba el exgobernador Corral, te quiero agregar que en la mayoría de los estados hoy en día se señala como único acceso a la fe pública notarial el examen de oposición, pues para garantizar que quienes ejercen la facultad delegada por el Estado sean los más capaces y los más honorables. Nosotros desde el Colegio Nacional hemos sido muy insistentes en que se aprueben iniciativas, como por ejemplo te puedo comentar la reforma constitucional al artículo 121, donde se estipula que de manera obligatoria el examen de oposición debe ser la única manera para accesar a la fe pública notarial, a la certificación periódica de los notarios. Nosotros somos un gremio que nos capacitamos día a día, que nuestras mismas, quienes nos regulan, que son las autoridades en cada uno de los estados, nos exigen que nos tengamos que seguir capacitando, actualizando. Por lo tanto, los servicios que nosotros prestamos son servicios que realmente garantizan el Estado de Derecho en el país. Y nosotros, a través de nuestra actividad, tiene un impacto importantísimo en los usuarios de nuestros servicios y contribuimos a la estabilidad económica y a la paz social. Guadalupe, muchísimas gracias. Si te parece y si tienes tiempo, podemos platicar aquí en el estudio en cualquier momento sobre todos estos datos y conociendo también la propuesta que se está realizando a detalle, y la platicamos, la discutimos. Ya escuchó ahorita Javier Corral, comentaremos ahí el punto, pero bienvenida en cualquier momento. Pues si tú me invitas, mañana mismo estoy ahí contigo, Elisa, encantada. Y también me gustaría hacerle una invitación al doctor Corral, que nos visite en nuestro Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Va a ser para mí un honor recibirlo, para platicar sobre lo que hacemos las y los notarios y cómo podemos seguir contribuyendo con las autoridades para seguir fortaleciendo el Estado de Derecho en nuestro país. Muy bien, nos vemos por acá mañana. Muchas gracias. Guadalupe. Gracias, licenciada. Buenas noches. Bueno, ya está la invitación. A mí me parece muy importante lo que Guadalupe Díaz, presidenta del Colegio Nacional del Notariado, ha dicho al final de esta participación. ¿Cómo contribuyen los notarios al país y particularmente en la lucha contra la corrupción y contra la delincuencia organizada?
Nosotros no estamos estigmatizando a quienes ejercen esta función esencial que el Estado concesiona a los particulares, ni tampoco estamos generalizando. Sí. Pero la corrupción en el notariado no es ninguna presunción. Hay un conjunto de casos muy claros de corrupción en el notariado que ha generado una cadena corruptora que parte de las empresas fantasmas. Sí. Nosotros sí hemos decidido visibilizar este componente de la corrupción en el país, sobre todo porque nos parece que ha pasado como desapercibido e inmediatamente hay una serie de reacciones por ser una especie de clase privilegiada, ¿no? A mí me parece que la función notarial tiene que ser visibilizada y tiene que ser discutida en el país, no solamente en estas formas de colaboración con el Estado en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, también tiene que ser discutida a partir de sus costos y de lo que estos costos y lo reducido de las patentes notariales generan en términos de la seguridad jurídica de las personas, que terminan haciéndoles nugatorios derechos fundamentales. Entonces, nosotros estamos abiertos a la discusión. Yo quiero decir, como lo dije hoy en la mañana, Elisa, pues yo conozco a notarios honorables, honestos, pero también conozco a unos muy corruptos, y el gran problema es que la función notarial termina siendo una materia casi de autorregulación. Y a la hora en que surgen casos de abierta corrupción en el notariado, el conjunto de los notarios termina siendo muy flexible en aplicar la autorregulación. Por eso creo que debemos ir a una gran discusión. Nosotros vamos a provocar una gran discusión sobre este tema para que los notarios puedan ser considerados como servidores públicos, un régimen de mayor responsabilidad en lo que hacen cuando certifican este tipo de empresas. Transparencia. No, bueno, y además hay una lista. El examen de oposición me parece importante. Mira, en muchos estados es una simulación eso de los exámenes de oposición. Terminan siendo pero combinaciones. Pero en otras se otorga directamente por parte de los gobernadores salientes. No, hombre, a ver. Te digo cuál es el mayor reflejo de lo que hoy pasa con el tema de los notarios. Muy rápido. A ver, en Coahuila, el PAN y el PRI, el PRIAN, como se conoce, en lugar de repartirse secretarías, responsabilidades públicas, se reparten notarías. Oye, en una cadena, Javier, de un modelo corruptor. Pero muchos de esos no solo en Coahuila, muchos de esos del PRI ahora están en Morena. De los que conocemos también, nada más que no conocemos ningún convenio. El único convenio público que conocemos de repartición de notarías es entre el PAN y el PRI en el estado de Coahuila. Porque Estado de México, hay otras, pero bueno, habrá lo que platicamos. darle seguimiento. Me da gusto y espero que independientemente de quienes se han integrado a Morena, pues acepten estos planteamientos que llegaremos también analizando, ¿verdad? Pero qué gusto, como siempre. No, el gusto Javier, es mío, el gusto es mío, y verte de nuevo tan activa y tan echada para adelante como siempre. ¿Seguimos platicando? Claro que sí. Gracias. Por supuesto. Gracias.